Santo eres, Señor. Padre, te damos gracias por esta preciosa noche, por esta oportunidad de venir delante de tu presencia, a adorar tu nombre, a enseñar tu palabra, a hablar de Cristo, a presentar a Cristo, a ser representantes de Cristo en esta tierra, Padre amado, para la gloria de tu nombre, para la proclamación del Evangelio, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu Espíritu Santo, por tu santa palabra que nos revelas por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Te presentamos, Padre amado, este estudio para que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, impartiéndonos, Señor, el conocimiento, la revelación, la sabiduría, y que, Señor, tú abras el corazón de todos aquellos, Padre amado, que se conectan, que la van a escuchar y la reciban, Padre amado, y que sean sus corazones tierras fértiles, Padre amado, para recibir esa semilla, Padre amado, para que dé fruto al 100 por 1 y podamos, Señor, llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, a ese hombre perfecto, Padre amado, que tú quieres que seamos, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Perdón. Este es el pastor Ángel Luis Rivera, desde Cristo Rey International Ministries, aquí en la ciudad de Poinciana, ciudad dentro de la ciudad de Kissimmee, en el condado de Osceola, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de América, en el mundo creado por el Padre, por Jesucristo, por el Espíritu Santo, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo somos gracias a la bondad y la misericordia de Dios. Un tema muy importante el de hoy. ¿Cómo vivir agradando a Dios? Si es posible que nosotros podamos agradar a Dios. Una vez estaba leyendo un libro de Benny Hinn, y en el libro de Benny Hinn, creo que fue Benny Hinn que le preguntó a un ministro cómo él podía agradar a Dios. Y entiendo que le contestó: ni lo intentes. Ni lo intentes. Pero buscamos como personas humanas, muchas veces por agradecimiento, otras veces por otras razones, buscamos agradar a Dios. Y uno de los actos de agradecimiento más nobles que podemos encontrar en las Escrituras, lo encontramos tanto en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 1 al 29, como en Primera de Crónicas capítulo 17, versículos 1 al 27. Y en ambos de estos libros se relata ese deseo sincero del rey David de construirle una casa a Dios. Mira qué cosa. Construirle a Dios una casa donde habitar. Fue un deseo por agradar a Dios que nace de su corazón a causa de un corazón agradecido. Dice Primera de Crónicas 17:1 que David le dice al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortina. En otras palabras, no es bueno que mientras yo estoy viviendo en esta preciosa casa, Dios esté viviendo en una tiendita. La presencia de Dios, lo que representaba la presencia de Dios, que era aquel arca del pacto, un artefacto santo en aquella época, estaba en una tiendita. Eso era lo que verdaderamente el corazón de David veía. Podemos pasar días y días analizando y especulando las intenciones de David, las cuales, vuelvo y repito, eran sinceras. Pero lo que la historia nos revela es que Dios nunca será impresionado. Nosotros jamás y nunca podemos impresionar a Dios, ni mucho menos ganarnos su afecto construyéndole grandes obras, edificios, templos, catedrales majestuosas. Esa catedral es como la catedral de Notre Dame, enorme.
Si los que la construyeron con un corazón como el de David, tal vez pudieron las personas originales haber agradado a Dios, o Dios haber sido agradecido, no mal agradecido. Pero ¿qué le pasó a esa catedral hace unos años atrás? Nosotros tuvimos, la pastora y yo tuvimos la oportunidad de allá en Barcelona, España, ver una catedral que aquello era impresionante. De la Sagrada Familia. Catedral de la Sagrada Familia, que lo que es una atracción turística, porque allí los que la construyeron, allí no se usa para lo que se supone que se use. La mayoría de las iglesias están cerradas de museos. Hay muchas iglesias hoy en día que son museos. Y tristemente muchas se han convertido en restaurantes y hasta en discotecas. Y podemos ver que tanto el primer templo como el segundo templo fueron destruidos a causa de ¿qué? De un pueblo que al final fue desobediente a Dios. Los que construyeron esos templos originalmente tuvieron una intención buena en su corazón. Y mientras el pueblo fue obediente, la presencia de Dios habitó en ese lugar. Y es importante que nosotros tengamos bien claro y entendamos lo que dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículos 24 al 25. Mientras les hablaba a los atenienses y viendo que habían templos a la diosa tal, templos al dios tal, templo a este otro, a cuanto Dios habían templos. Y vio una inscripción que decía al Dios no conocido. Que tenían un templo a un Dios que ellos no conocían. Y él le dijo, el Dios que hizo el mundo. Estoy leyendo en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. O sea, yo no lo honro por lo que yo hago. Como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. 3 verdades nos revela Pablo aquí. Dios fue el que hizo el mundo y todo lo que hay en el mundo. De manera que yo no le puedo ofrecer nada a Dios que ya Dios no tenga. Yo no le puedo dar nada a Dios porque Dios lo hizo todo. Hasta a mí mismo me creo. Y dado que Él es el Señor del cielo y de la tierra, número 2, no vive en templos construidos por manos humanas. Dios es omnisciente. Está en todo lugar. Si este universo que es tan y tan y tan grande, donde nosotros vivimos en lo que se llama el planeta Tierra, y ese planeta Tierra existe en lo que se llama el sistema solar, y ese sistema solar es parte de lo que se llama la Vía Láctea, una galaxia, y el universo está compuesto de montones de muchas galaxias, de conjuntos, en inglés se llama clusters, de muchas galaxias. Cada clúster tiene millones y millones de galaxias. Y el universo tiene millones y millones y millones de esos clústeres. Y todo eso lo creó Dios. Y Dios es omnisciente. Que si pudiéramos viajar de una galaxia a otra o de un clúster a otro, allí Dios va a estar presente. ¿Cómo yo pretendo construirle un templo para que habite Dios allí? Número 3, Él no necesita nada de nosotros los seres humanos. Al contrario, nos ha dado la vida, nos ha dado el aire que respiramos y todas las cosas esenciales que nosotros necesitamos para sobrevivir, nos los ha dado. De modo que por más que nosotros nos esforcemos en agradar a Dios
ofreciéndole lo mejor que según nosotros Dios se merece. Verdaderamente nuestro esfuerzo es en vano si al final no cumplimos por completo con lo que verdaderamente Dios pide y espera de nosotros. Dice el Salmo 22, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Habitar entre las alabanzas de Israel. Dios se mueve, Dios se manifiesta, Dios se deja sentir en medio de las alabanzas de su pueblo. O sea, que Dios no habita en templo. Él habita en el corazón de aquellos que le alaban, de aquellos que son personas agradecidas, de aquellas personas que no importa la situación en la que yo me encuentre, me puedo dar un cantazo y alabo a Dios. Pierdo el trabajo y alabo a Dios. Llego al supermercado y me le subieron 2 pesos más a los huevos y alabo a Dios. Llego al garaje y mientras la semana pasada la gasolina estaba a 2.98, ahora está a 3.50 y vuelvo y alabo a Dios. Pero sobre todas las cosas, amado, la mayor obediencia, la mayor alabanza, perdón, de la manera que verdaderamente nosotros podemos alabar a Dios, la mayor alabanza que le podemos ofrecer a Dios es nuestra obediencia. Podremos esforzarnos a llevar a cabo toda clase de obra, toda clase de ministerio, toda clase de actividades, de misiones, de congresos, de concilios y todo lo que se nos pueda venir a la mente. En el nombre de Dios. Pero tenemos que estar seguros de estar obrando en obediencia a Dios. Y que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo con una intención que no sea porque Dios nos mandó a hacerlo. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar. Dios está pendiente, Dios sabe, Dios mira, y con mirarnos nada más ya Él ve lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. De manera que yo puedo planificar, y hablando en términos ministeriales, yo puedo hacer las cosas más grandes que yo creo que a Dios le agradan, pero si mis intenciones y si lo que me motiva no está correcto desde el punto de vista divino, lo que Dios me va a dar a mí, como Dios me va a ver, va a ser determinado por el camino que sigo y el fruto de mis obras. Dios le dice a Jeremías, yo veo que lo que hay en la mente de la gente, lo que hay en la mente del hombre, y yo pruebo su corazón, y su recompensa será de acuerdo al resultado de lo que ellos hagan. O sea, según sean nuestras intenciones, según sea lo que nos motiva a hacer lo que sea que hagamos en el ejercicio de cual sea nuestro ministerio, será lo que determinará la bendición que recibamos de Dios. Es nuestra obediencia a la voluntad de Dios lo que a Dios le agrada. Tenemos que vivir vidas que estén conforme, que tengan tono a lo que verdaderamente a Dios le agrada. Jesús le dijo a los fariseos en Lucas capítulo 16, versículo 15, vosotros sois los que se justificáis a vosotros mismos delante de los hombres.
Mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y en buen español lo que Jesús les está diciendo es que la gente aparenta ser justo, pero Dios conoce las intenciones del corazón, por lo cual lo que la gente tiene en alta estima, bien podría ser despreciable para Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. No del Espíritu nuestro, del Espíritu Santo, porque está en letra mayúscula. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, por los santos. ¿Quién es el que intercede? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que escudriña los corazones? Dios. Entonces, ¿cómo podemos obrar para agradar a Dios? Deseando y dejando que el Espíritu Santo nos dirija a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cada decisión de nuestra vida, cada pensamiento, cada deseo, lo que sea, cualquier cosa que nos venga a la mente, cada plan, nosotros verdaderamente debemos desear y dejar que sea el Espíritu Santo el que tome control de nuestras vidas, el que dirija. Hay veces que vienen las esposas o nosotros vamos a nuestros cónyuges a preguntarle algo y le damos una contestación inmediata sin primero pasar eso por el filtro del Espíritu Santo. Y gloria a Dios por los tiempos de intimidad, porque ahí es donde el Espíritu se aprovecha. ¿Te acuerdas la decisión que tomaste? Tomaste la decisión incorrecta. Entonces tú tienes que dar para atrás, dar un reversazo y corregir y hacer lo que Dios quiere que tú hagas. En Romanos capítulo 8, versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Porque si no fuera por la intercesión del mismo Dios a favor nuestro, ese es el amor de Dios manifestándose en todo su esplendor a favor nuestro. Ese es el poder más grande que nosotros debemos mirar y agarrar, el poder del amor de Dios. De eso predicó el apóstol Noel Santiago el domingo pasado. Así que los exhorto a que busquen el primer servicio, o el segundo, o el tercero, dependiendo del lenguaje que usted quiera escucharlo. Y escuche ese mensaje. Por eso es que es tan importante, amado, depender del Espíritu Santo para que nos dirija a cómo obrar, qué cosas hacer, qué planes implementar en cuanto a todo lo relacionado con nuestra vida y con la obra de Dios. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida personal, con nuestra vida familiar y con nuestra vida ministerial. Con todo lo que tiene que ver con nuestra intervención en el reino de Dios, tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, surge la pregunta, ¿qué es lo más importante para Dios en cuanto a nosotros se refiere? ¿Cómo nosotros podemos agradar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos ganarnos su favor y su gracia? Lo primero que debemos entender es que no es por obras que nosotros hagamos. Todo apunta a Cristo. Por Él somos salvos, por Él somos redimidos, por Él somos justificados delante de Dios y sigue intercediendo por nosotros. Yo dije la semana pasada que cuando Jesucristo ascendió al cielo, todavía Él estaba intercediendo por los discípulos. Porque es una intercesión eterna que no ha terminado ni terminará hasta que Él nos regrese por su iglesia.
Y gracias al Espíritu Santo, gracias a esa intercesión, podremos llevar a cabo nuestra asignación, sea cual sea, pero no es la obra, no es la asignación, es la intención de nuestro corazón en el ejercicio de cuál sea nuestra asignación, lo que determina cuánto Dios se agrada de nosotros. En buen español, ¿qué es lo que a mí me motiva para hacer lo que yo quiero hacer o lo que yo estoy haciendo? Porque Dios es el que escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo más importante para Dios? En cuanto a nosotros se refiere. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo nos podemos ganar su favor y su gracia? Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y este pasaje bíblico, búsquelo, apúntelo, tome nota, porque este es la base de esta enseñanza, está aquí en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí no está diciendo que le construyas un templo de 10,000 personas. Ahí no está diciendo que ayunes 40 días. Ahí no está diciendo que hagas determinadas actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Que dejes tu vida en el ministerio. Te dice 3 cosas. Dice Miqueas que Dios ya nos ha declarado lo que es bueno. Que Dios ya nos ha declarado lo que le agrada, lo que Él espera de nosotros. Y son 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante nuestro Dios. Nos humillemos delante de Dios. Número 1, hacer justicia. La justicia de Dios es la voluntad de Dios, por la cual le otorga a cada persona lo que le corresponde. Por lo cual hacer justicia es actuar con rectitud en todo lo que nosotros hagamos, porque esa es la voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio, o sea, lo que Cristo nos enseñó a nosotros, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la justicia de Dios según Romanos 1, 17? Esta palabra justicia en griego es la palabra diakaiosune, que significa una perfecta conformidad con una norma. Y aquí la norma no es otra cosa que lo que ya Dios determinó. Encontramos esa palabra 35 veces en Romanos y significa tener una posición correcta ante Dios. O sea, es vivir en conformidad, en obediencia a los mandamientos, leyes, estatutos y preceptos de Dios. Se revela por fe, o sea, por nuestra fe en Cristo. Y para fe, o sea, que por fe, confiando que no por nuestra fuerza, sino por la obra del Espíritu Santo actuando a nuestro favor, intercediendo por mí, y gracias a que Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre, podremos llevar a cabo nuestra asignación en conformidad y en obediencia a los mandamientos, leyes, estatutos y preceptos de Dios. Que nada de lo que yo hago lo hago por mi propia cuenta, por mi propio antojo, porque a mí se me ocurrió hacer una actividad y la hice y se acabó. Y vinieron 500 personas y recogí una ofrenda de miles de dólares. Pero Dios no me mandó a hacer eso. Porque la intención de mi corazón
era poder recoger una gran cantidad de dinero para un templo que quiero construir de 5,000 personas, cuando en mi capacidad pastoral, lo más que puedo pastorear, si acaso son 100 ovejas. Bueno, no todo pastor tiene capacidad para eso. Como dice la pastora, no todo el mundo tiene capacidad para pastorear 10,000 personas. Si es que es posible pastorear 10,000 personas. ¿Quién es un buen líder para poder organizar la iglesia? Eso es otro tema. Miren, 6 características de la justicia de Dios, y ya estoy terminando. Dios es la norma final de lo que es recto. Dios es la norma final de lo que es recto. Si usted quiere ver algo recto, algo puro, algo sublime, nada más tiene que mirar a Dios. Número 2, Dios impone leyes justas a sus hijos y las ejecuta con rectitud. ¿Por qué? Número 3, porque Dios no actúa por favoritismo ni por soborno. Dios no tiene favorito. El que se crea que es el nene lindo de Dios, la niña de sus ojos, como cantaba Daniel Calvetti, está bien mal, está bien equivocado. Ni tampoco podemos sobornar a Dios. No, yo te doy esto, pero me tienes que dar esto. ¿Por qué eso es así? Número 4, porque Dios no se acomoda a criterios humanos. Número 5, Dios actúa en conformidad a su propio carácter porque Él es santo. Y número 6, Dios es infinitamente justo en sí mismo y en todo lo que hace. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Cómo le agradamos? ¿Cómo le agradamos? Siendo justos, viviendo conforme a su justicia, a que vivamos en rectitud, viviendo de acuerdo a sus leyes y sus criterios. Esa es la justicia de Dios, esa es su voluntad. Es vivir junto a los demás sin establecer favoritismo y en completa honestidad. A vivir conforme al carácter de Dios para ser justos en todo lo que hagamos. ¿Y qué más espera de nosotros Dios? Número 2, amar misericordia. Dice Miqueas, en hebreo es la palabra yesed, que significa bondad. Por implicación, tener piedad, ser agradecido, sentir amor por los demás, ser benevolente, ser benigno, ser clemente, impartir consuelo en el momento que haya que impartir consuelo, buscar el favor de los demás antes que los míos y ser fiel. Oseas capítulo 6, versículos 6 al 7 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Para Dios ni los sacrificios que nosotros le podamos ofrecer por un ayuno de 40 días o de 20, lo que sea, ni las ofrendas o diezmos que le demos significarán absolutamente nada si no somos misericordiosos con nuestro prójimo. Amado, venga a cenar con nosotros. No, yo estoy ayunando un ayuno de 40 días. Y ve que el hermano lo dejaron, perdió el trabajo. Y si usted no se va a comer ese paquete de chuletas que tiene allí porque está en ayuno, lléveselo al hermano. Vacíele la nevera. Pero no, porque eso me costó dinero. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios no es conocerlo teológicamente,
es conocerlo en relación íntima y personal, más que holocausto. Por más ofrenda que le demos a Dios, por más diezmo que lo demos a Dios, ¿de qué nos sirve si yo no le conozco personal y íntimamente? Si lo único que conozco de Dios es lo que escucho y no paso tiempo con Él. En griego, misericordia es eleos, que implica tener compasión, es tener piedad, ser caritativo, ser clemente, tener ternura, solidaridad y humanidad ante las necesidades y los conflictos de las demás personas. En Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13, dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa, esto es Jesús, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con él a la mesa, con Jesús a la mesa y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque es que para Jesús las costumbres y aún los ritos religiosos no pueden ser más importantes que el ejercicio de la misericordia ante el sufrimiento y la pérdida de un alma. ¿Por qué? Porque para Jesús lo más importante es llamar a pecadores al arrepentimiento. Es buscar que la gente cambie de actitud. Es buscar que la gente deje de vivir la vida de libertinaje que viven para poder vivir conforme a los mandamientos, leyes y estatutos y preceptos de Dios. Es buscar que la gente busque la justicia de Dios y viva conforme a la justicia de Dios. Entonces nosotros, ¿cómo mostramos misericordia? No rechazando a nadie por preferencias de vida, por estilos de vida que hayan escogido vivir, por filosofía, por moda, por si tienen tatuajes o no tienen tatuajes, no importa lo que estén creyendo, etcétera, etcétera. Pasándolos, o sea, juzgándolos por el filtro de la religión. Dios no se agrada de eso. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Cuándo ellos estaban haciendo eso? Un sábado, un día de reposo. Y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no le era lícito comer? Ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Qué espera Él de nosotros? Que entendamos que la misericordia por aquellos que están en necesidad es más importante que el cumplimiento de ritos, el cumplimiento de costumbres y hasta de mandamientos dados por el mismo Dios. Porque en el caso del sábado, que fue un mandamiento dado por Dios, para Jesús era más importante alimentar el cuerpo que descansar el séptimo día.
El problema no era el incumplimiento de la ley, sino la hipocresía de los fariseos por su religiosidad. Ellos no tenían la más mínima idea que un verdadero representante de Dios manifiesta la misericordia de Dios para sus hijos. Queremos agradar a Dios, seamos misericordiosos. Hay veces que en el ejercicio de nuestros ministerios muchas veces somos injustos con la gente. No somos misericordiosos. No, porque el pastor me dijo que teníamos que hacer esto y esto es lo que se va a hacer. Y viene una persona que apenas puede caminar, pero como hay que sentarlo allí, porque estos asientos están reservados, tiene que la pobre persona sufrir a causa de su incapacidad física, porque hay que obedecer lo que dijo el pastor. Misericordia quiero y no sacrificio. Y puedo sentarme aquí y dar un montón de ejemplos que yo he visto a lo largo de los años de injusticia que se llevan a cabo en actividades porque hay que cumplir con lo que se mandó. Y yo no soy partícipe del desorden. Hay que ser gente ordenada y hay que seguir reglamentos y todas esas cosas. Pero hay momentos en que la misericordia, tenemos que estar pendientes porque hay que tener misericordia y hay que manejar un poquito la situación, no por preferencia, porque Dios conoce las intenciones del corazón, sino por sabiduría y simplemente porque hay que ser misericordioso. ¿Qué otra cosa espera Dios de nosotros? Número 3, humillarnos ante Dios. Perdón. Humillación es aquel motivo que lastima la dignidad o el orgullo. Te voy a decir otra vez. Humillación es aquel motivo que lastima la dignidad o el orgullo. Es un acto de inclinación, de doblegamiento. Dice Dios en labios del proverbista en Proverbios capítulo 8, versículo 12 al 13. Yo, la sabiduría. O sea, Dios está diciendo, yo soy la sabiduría. Habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es que el aborrecer el mal. ¿Cómo yo le muestro respeto a Dios? Aborreciendo lo malo. ¿Y qué es lo malo? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Por qué? Porque Dios las aborrece. Desde la perspectiva de este proverbio, una persona sabia se humilla delante de Dios. ¿Por qué? Porque respeta a Dios. Porque entiende que respetar, o sea, tener temor a Dios es aborrecer el mal. Y sabe que Dios aborrece lo que dice allí. Dios aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Por eso cuando venimos delante de Dios, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con una actitud de humildad y sencillez. No podemos venir con hipocresía delante de Dios. No podemos venir con arrogancia creyéndonos que somos la última Coca-Cola del desierto. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús dice lo siguiente en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, o sea, eran soberbios y arrogantes. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y para el que no sabe lo que era un publicano era un recaudador de impuestos, odiado por la gente, porque estaba trabajando para el gobierno romano, y muchas veces eran unos tramposos.
Eran judíos que trabajaban para el gobierno recaudando impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como uno de estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que ganó. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que dándose golpes en el pecho, decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es un acto de humillación. ¿Sabes lo que dijo Jesús en el versículo 14? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, hablando del publicano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La peor actitud que un creyente puede asumir delante de Dios es una actitud de santidad y de superioridad. La autojustificación. Yo me levanto temprano a la mañana a buscar la presencia de Dios, oro 5 horas, leo de 5 a 10 capítulos de la Biblia, diezmo y ofrendo todas las semanas sin faltar una sola vez. Estoy en 5 ministerios, no me pierdo ni un bautismo de muñeca. Y se siente que tiene los cuernos del altar agarrados de la mano, que tiene a Dios de su lado, se siente justo, se siente santo delante de Dios. Pero ¿sabe lo que sucede cuando llega una visita a la iglesia? Lo mira con desprecio. Mira cómo está vestido, cómo está vestida. Así no se viste para venir a la iglesia. Mira ese individuo con todos esos tatuajes. Y mira a otro y dice: parece que es 3 puntitos. Añade usted, termine usted parece que es esto o es aquello. Adiós. Esa no era su esposa, ese no era su esposo. Viste como viene un pastor de visita a la iglesia a predicar. Mira, ese pastor no vino con un traje, con un chaleco. Vino a predicar en tenis y con una camisa. No tiene una Biblia, lo que está usando es una tableta. Jesucristo dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. También dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. David tenía una buena intención. La intención de ofrecerle a Dios algo mejor. Y ¿sabes qué? Mientras nosotros podamos darle a Dios lo mejor, dele a Dios lo mejor. Démosle a Dios lo mejor, porque Dios no desprecia nuestras buenas y genuinas intenciones, porque Él escudriña nuestros corazones, nuestra mente, y prueba nuestros corazones. Pero lo que más a Dios le agrada es que vivamos nuestras vidas de acuerdo a la justicia, haciendo su voluntad y no la nuestra. A que seamos misericordiosos con todos por sobre todas las cosas, y que seamos humildes ante Él y ante los hombres. ¿Y qué sucede? Sucede que para que nosotros podamos lograr esto, necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque por nuestro propio esfuerzo jamás podremos lograrlo a causa de nuestra humanidad. De otra manera, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz por nosotros. Sin el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está dirigiendo nuestras vidas, no podremos agradar a Dios. De manera que no nos esforcemos por agradar a Dios.
No nos esforcemos por agradar a Dios por nuestros propios méritos, por nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque vamos a fracasar. Porque somos pecadores y somos propensos a caer en aquello que advierte Proverbios 6, versículos 16 al 19. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, no podemos ni vivir en justicia, ni ser misericordiosos, ni mucho menos humillarnos delante de Dios. Y vamos a caer en lo que Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19 advierte. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, eso es soberbia y arrogancia. La lengua mentirosa, eso es falta de justicia. Las manos derramadoras de sangre inocente, falta de justicia. El corazón que maquina pensamientos inicuos, falta de misericordia. Los pies presurosos para correr el mal, falta de justicia. El testigo falso que habla mentira, dice el versículo 19, falta de justicia. Y el que siembra discordia entre hermanos, falta de misericordia. De manera que si queremos agradar a Dios, tenemos que vivir nuestra vida dirigida por el Espíritu Santo. Vivir llenos del Espíritu que operó en Cristo, porque solo en Él radica el poder de Dios, para que entonces nosotros podemos vivir y recibir la capacidad de vivir conforme a la justicia de Dios, de tener misericordia y de poder nosotros entonces vivir unas vidas humildes delante de Dios. Entonces no vivamos buscando agradar a Dios, vivamos buscando diariamente llenarnos de la plenitud del Espíritu Santo. Solo así nosotros podremos agradar a Dios. Amado, Dios te guarde, Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, imparta sobre ti su paz. Si usted quiere alabar a Dios por medio de los diezmos y las ofrendas a este ministerio, lo puede hacer por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de $, Cristo Rey IM. Y este próximo domingo no habrá servicio. Estaremos en Jacksonville todo el fin de semana y desde allí compartiremos la palabra que Dios tiene para el pueblo de Dios en Cristo Rey y a las 2 de la tarde. Dios te guarde y Dios te bendiga. Buenas noches.